cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Oye, yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor o el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. No te preocupes, sí te va a resonar alguna en cualquier momento. A lo mejor no ahorita, pero sí te va a resonar en cualquier momento, estoy segurísima de eso. Sí me gustaría para aquellas personas nuevas, si se pueden suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, mi querido Virgo, qué hay para ti, qué se presenta, qué tenemos que decir, cuáles son esas expectativas, cómo están esas energías tuyas y en base a eso, vamos a ver, ¿estás esperando? ¿Quieres a alguien? ¿Necesitas a alguien nuevo realmente en tu vida? ¿Ya dejaste esa otra persona? Vamos a ver qué te dicen las cartas. Vamos a ver. Ajá. Aquí pueden haber dos cosas. Tu rueda de la fortuna está funcionando. Ahí va, sí señor. Pero también estoy viendo aquí que pueden haber dos cosas. Bien sea que vas en un empuje, en una fuerza grande para ese amor, si se quiere, porque ya no sería un desamor, sería amor, digo yo. Y tu rueda de la fortuna está, como quien dice, yendo como tiene que ir, con una buena energía. Sí, señor. ¿Qué más viene? ¿Estás bien claro o bien clara de la ruptura que se produjo? Estás súper claro en todo eso. Y hay comunicaciones para ti. En cualquier momento se empiezan a abrir esas comunicaciones. Y si es verdad, hay recuerdos. Recuerdos que pegan, recuerdos que matan, recuerdos que de verdad son imposibles de olvidar así tan fácil. Entonces, hay comunicaciones, se sabe ya muy bien, te liberaste de esa relación y ahora entras en cuenta de cómo fue todo. Estás como más tranquilo, más tranquila al saber qué fue lo que pasó con esa ruptura. A lo mejor de primer momento ni te lo imaginabas, pero ya te das cuenta. Está allí el juicio, como hablándote, diciéndote ya de una vez, ya si ya te calmaste, si ya está todo listo, sal de tu zona de confort y vamos a ver entonces qué otra cosa puede haber para ti. Hay que buscar, Virgo, hay que trabajar por uno mismo o para uno. No, el universo trabaja para ti y tú tienes que trabajar por ti. Y una gran fuerza acá. Esta gran fuerza pueden ser dos cosas, o fuerza de voluntad para no dejarte caer nuevamente, una fuerza dura, una fuerza grande como la de ese león que está allí al lado de esa chica, ¿ah? O puede ser que a lo mejor tú tengas esa fuerza para seguir adelante y no dejarte caer, sino luchar, seguir adelante. ¿Me entiendes lo que quiero decir? La diferencia, fuerza de voluntad, de tú no querer hacer nada por la relación para no caer, para no flaquear. Y es un no flaqueo o una fuerza que va hacia adelante. Ahí te dejo. Vamos a ver entonces ahora con esta otra persona, con el amor, si es que viene algo para el futuro, qué es lo que está pasando acá, de qué estamos hablando. Porque aquí estoy viendo sí que hay una comunicación, pero no es ahorita. ¿Qué te cuento? Eso es al final del camino, eso es ya a lo último. Que tú estás esperando algo que venga para ti, sea lo que sea, te voy a decir de una vez sí, sí viene algo para ti. Estés esperando pasado o estés esperando un futuro, viene algo para ti. Eso sí que no lo vamos a poder negar. Ahora lo que hay es que definir si es si es el pasado, presente también podría ser o futuro, porque también en el presente tú puedes estar definiendo cómo está tu relación. Es que está marchando bien como debe ser. Yo te diría, según las cartas, está marchando. Aquí entonces la fuerza sería fuerza para echar para adelante. Con esa rueda de la fortuna te montas con tu amor, tu personita especial y sigues adelante. Y muchísima conexión entre ustedes. Ajá. Ahí sí que te diría yo, puede ser que hubo a lo mejor un mal momento, un desagravio por el momento, un disgustillo, pero ya todo se resuelve, todo queda, como quien dice, olvidado. Eso sería en el presente. El pasado, vuelvo y te digo,
hay comunicaciones que vienen, probablemente. Futuro, hay una comunicación también muy grande que va a venir, alguien que de verdad vas a saber y va a rodar. Esto va a rodar muy bien en esa rueda de la fortuna, vuelvo y repito, porque son 3, 4 cartas que salieron derechitas y una sola nada más que salió invertida. Eso anula, esas 3 cartas, esas 4 cartas anulan esa invertida. Vamos a ver entonces qué es lo que hay, a quién vamos a hablarle. ¿Te vamos a hablar a un pasado tuyo, a un presente o a un futuro? Vamos a ver, esta es la parte más difícil, que hay que saberla relacionar, hay que saberla interpretar. Es ahí donde la cosa se pone dura, ¿no? Vamos a ver. Ajá, ¿qué te voy a decir? Ya de una vez te lo digo y te lo vuelvo a repetir. Un pasado o probablemente un futuro, un presente. ¿Mm? Aquí te están diciendo, y mira, te salió acá, a ti te salió esa torre invertida y a esa persona también le está saliendo. Esa persona sabe cómo es todo, sabe qué fue lo que pasó, sabe que hubo problemas, sabe que si vamos a volver en caso tal o si vamos a continuar en caso tal, tiene que hacerse de una manera mejor. Ya estos errores tenemos que dejarlo a un lado. Eso es lo que está esta persona viendo. Esto es lo que esta persona se está poniendo consciente de eso. Vamos a ver, mira. Ahora sale aquí más bien la fuerza invertida. Como que pareciera ser que se siente un poquito, quizás no tan fuerte como te sientes tú. Sin embargo, la rueda de la fortuna ahí está dando. Sí, es verdad, está rodando esto, déjame decirte. Y con muchísimas esperanzas para esa persona. Y también, aparte de las esperanzas que tiene esa persona para contigo nuevamente, también estoy viendo que aquí está el loco invertido, donde se ve que de verdad sí le cuesta un poquito, está un poquito como fuera de foco, digamos, no está enfocado o enfocada. Tú te ves mejor ahorita, sinceramente, Virgo, que esa persona. Si es el pasado, déjame decirte que esa persona está con esperanzas de querer regresar nuevamente. Sí que te lo digo, y su rueda de la fortuna le funciona, y si se siente esperanzado o esperanzada, algo le pudiste haber dado, alguna comunicación puede ser, porque fíjate, qué casualidad, no, qué causalidad. Al final del camino sale la bendita comunicación que estamos hablando, que aparece o no aparece, bla, bla, te habla o te escribe, y al final del camino sale la esperanza para esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor en cualquier momento esa persona trató de comunicarse contigo y tú, como quien dice, abriste comunicaciones. ¿Me explico lo que quiere decir? No le rechazaste, todo lo contrario, le diste paso. Y eso le está dando pie a esa persona a tener una buena esperanza. La rueda de la fortuna para ti está marchando muy bien, para esa persona pues también muy bien, más que bien. Pero para ti, tú sigues con tu fuerza bien puesta allí para seguir adelante, luchando por esa relación o por ese amor o por ti, y esa persona más bien está un poquito débil, te das cuenta, y no haya dónde, como que no haya dónde estacionarse, está dando vueltica. Así que la veo a esa persona un poquito menos estable que a ti, a pesar de todo, fíjate, sí señor, así es. Claro, quizás a lo mejor esa persona fue la que cometió el error, cometió alguna descalabro, y entonces ahora resulta que, por supuesto, tú muy probablemente le estoy viendo, mi querido Virgo, que hay muchas posibilidades de que esa persona se pueda reivindicarse contigo, y pareciera ser que a ti no te disgusta mucho eso. Vamos a ver de todas maneras. Puede ser que haya otro grupo que diga, no, yo no quiero más nada. Yo no quiero que venga más esa persona. Puede ser. Vamos a ver para ti qué más hay. Veo aquí el paje de espadas. Como que no ves ideas, como que no tienes, no hay propuestas de ideas que tú tengas que dar. No tienes ahorita nada que dar. Pero sí que te digo, que tú dices que vale la pena esperar.
Entonces, quiere decir, mi querido y adorado Virgo, que tú como que si estás esperando a esa persona que venga. Y en el 9 de Pentáculos, quieres abrir ese jardín de amor para esa persona de nuevo. Sí, señor. Claro, todo lo que te pasó, esto no lo puedes olvidar. Y eso es lo que es la advertencia que te está dando el tarot, de decir que ya deja, como quien dice, de masacrarte tú misma o tú mismo, ya, porque esas son cosas mentales nada más. Aquí no estás muerto nada, estabas de parranda, como quien dice, no te sale ni una gota de sangre. Aquí lo que tienes son cosas que te estás clavando tú misma en tu espalda de pensamientos. Tienes, como quien dice, una carga de pensamientos negativos en tu espalda, que es la que no te dejan avanzar. Pero mira que todo puede solucionarse, pues todo puede ir muy bien. Vamos a ver para esa persona. Esa persona ya prácticamente ha decidido algo. Está decidiendo prácticamente, yo diría que ya decidió. Mira, quiere volver otra vez a invertir en el jardín de amor de mi querido y adorado Virgo. Y mira, el 10 de Pentáculos, mira cómo quiere estar. Esta es la carta de actuación. Si esta persona se fue y dejó a alguien, hijos o qué sé yo, contigo, esa persona va a querer nuevamente reunirse, mi querido Virgo. Y mira tú, con muchísima esperanza viene para ti. Mira, esta lectura te salió lo que se llama un tiro al piso. Esta lectura salió lo que se llama buenísima. Una lectura con muchísimas cartas de materialización. Como que estoy pensando y estoy materializando. Como que si yo sigo en el camino en que voy, yo materializo mucho. Como decir que tú le vas a pedir a tu ser interno que si esto es así, que se termine de materializar. Si eso es para ti, que venga. Tú sabes que mira, lo que es para ti te guardan. Y esa persona, si es para ti, vuelve. ¿De acuerdo? Si esa persona te corresponde a ti, vuelve. Así que ahí te lo dejo, y yo estoy viendo también definitivamente que sí, que hay momentos en que flaqueas, en que caes, en que se te ve que de verdad tú mismo te clavas esos puñales en la espalda y mira, ni una gota de sangre. ¿Te das cuenta? ¿Eso qué quiere decir? Que lo tuyo son mentales. Te estás haciendo mentales sin ninguna necesidad. A pesar de que las cartas salieron muy buenas. Pero ¿qué pasa? Que esos mentales te lo haces porque es al final de un periodo que esta persona se comunica. No es ya. Esa persona se tarda. ¿Entiendes? A pesar de que no vi por ningún lado al ermitaño. Pero esa persona, por lo que estoy viendo acá en esta escalera, es como para final de un periodo, final, una proyección a futuro a largo plazo. Y justamente ahí es donde empiezan las esperanzas, empiezan las cosas, empiezan las cositas a funcionar. Y para esa persona lo que le sale es esperanzas. Sí, señor. Esa persona va a tener o le vas a dar las esperanzas. Sí que te lo digo, honestamente. Yo quiero ver ahora aquí, para finalizar, una carta de estas de el tarot psíquico. Y vamos a ver qué otra cosita hay, qué otra energía nos puede estar dando. ¿A quién va dirigida esta energía? O a lo mejor sí a la situación o a la futura relación. Porque aquí veo, mira, pentáculos, pero por donde quiera, realización, materialización. A esa persona le salieron sus 3 cartas de pentáculos. A ti te salieron 2 y una de espadas otra vez. O sea que tú has metido mucha mente aquí en esto. Mucha mente. Vamos a ver. Ok. Tomo una. Esta. Ajá. El tercer ojo. Activar el chakra del tercer ojo. Oye bien, materializar, visualizar y materializar. ¿Te recuerdas que anteriormente te dije que si realmente querías que pidieras a tu ser interno que te lo manifestara? Te están pidiendo entonces los guías que te concentres en el chakra del tercer ojo, acá. Busca en el Google cómo podemos activar este chakra, porque si no yo tendría que hacerte una charla especial nada más de eso.
cómo activar ese tercer ojo, el chakra del tercer ojo. Y eso es lo que te hace falta, eso es lo que te corresponde por el momento para ti, mi querido y adorado Virgo. Ahí te dejo esa lectura. Me encantó esta lectura como quedó, buenísima, mejor imposible. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.